Hoy vamos a comenzar el programa analizando las propuestas de reforma constitucional que realizan los principales partidos políticos. Leo en la portada del diario El País lo siguiente: la reforma de la Constitución tendrá mayoría en el próximo Congreso. Solo el PP se resiste a introducir cambios en la ley fundamental. En páginas interiores, concretamente en la página 17, leo: los programas y la aritmética parlamentaria que se adivina hacen probable la creación de una ponencia en el Congreso que estudie una amplia reforma de la Constitución. El titular grande dice: una legislatura, entre paréntesis, casi constituyente. Las propuestas de Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos requieren referéndum. La discusión afectaría al menos a medio centenar de artículos de la Constitución. Don Antonio, don Adrián. Bien, empiezo con las barbaridades que dicen los partidos y los periódicos. Por ejemplo, si cogemos solamente el titular grande del periódico El País, siendo una legislatura casi constituyente, porque casi la pone entre paréntesis, lo que dice es una legislatura constituyente. Eso fue lo que pasó en el año 78. Fue una legislatura ordinaria, corriente, que se convirtió en constituyente de manera secreta. Nadie sabía lo que estaban haciendo y una comisión secreta redactó la Constitución del 78. La legislatura del 77 no fue convocada como constituyente. En secreto asumió las funciones de constituyente y se aprobó la Constitución con un procedimiento completamente irregular que produciría en cualquier opinión y criterio de personas formadas y conocedoras de lo que es el derecho constitucional sería nulo, porque una legislatura nunca puede ser constituyente. Y quien habla de esta manera, el periódico El País y los partidos, es que no conocen la historia de la Constitución, ni por qué se inició y cómo el movimiento constitucionalista. Ejemplo, Revolución Francesa. Se llama constituyente una asamblea que no es legislativa, se llama asamblea constituyente. Y cuando termina la Constitución y con arreglo a ella se pueden ya convocar elecciones a diputados legislativas, se llama asamblea legislativa, es decir, legislatura. La palabra legislatura es incompatible con cualquier tarea constitucional. O hay legislatura, es decir, hay legislativo, o hay proceso constituyente. Las dos cosas juntas, imposible. Indican fraude, mentira, que es lo que pasó en el 78. Con esta advertencia, si pasamos ahora a revisar las tonterías sin fundamento jurídico ni político serio, lo que dicen los partidos, comprobamos cómo lo que se trata ahora es de hacer lo mismo que se hizo en el 77. Es decir, salvo el PP, que no quiere tocar a la Constitución, no sé si hay una materia del Senado que no la especifica bien tampoco, pero en fin, salvo alguna modificación en el Senado que quiera hacer el PP, todos los demás partidos, todos, PSOE, Ciudadanos y Podemos, están proponiendo en su campaña la modificación importante de la Constitución. No sé si en la propia página, yo no tengo la paciencia porque los desprecio intelectualmente y no tengo la paciencia de leerme lo que dicen, pero según lo que dice El País en su primera página, en la portada, después del título "La reforma de la Constitución tendrá mayoría", dice: las propuestas de PSOE, Ciudadanos y Podemos que afectan a medio centenar de artículos, 50 artículos de la Constitución, exigen un referéndum. Pero ¿cómo se puede hacer compatible que medio centenar de artículos de la Constitución se propongan en una convocatoria y en unas elecciones legislativas? Si es que está prohibido. Pero ¿cómo en una legislativa, si quieres reformar la Constitución, propon la reforma de verdad y propon que se convoquen unas elecciones constituyentes, un periodo constituyente? Pero ¿cómo va a pretender que con unas legislaciones ordinarios, es decir, que no tienen ni idea de lo que es Constitución, y con un pueblo que no sabe nunca lo que es una Constitución, ni la ha tenido, cómo se tienen el cinismo de proponer 50 reformas de 50 artículos
que implican un referéndum constituyente. Casi constituyente. No, el referéndum no, es la legislatura la que es casi. Claro, porque los intelectuales que son más pedantes y se creen que saben algo, por lo menos han puesto entre paréntesis casi, pero no creo que lo sepan, porque una legislatura no puede ser jamás constituyente. Es imposible, porque para que sea constituyente tendría que ser una asamblea, cuya misión no sería abrir un periodo legislativo nuevo. Eso es propio de la asamblea legislativa, pero no de la constituyente. Es más, los que estudiamos y estamos tan habituados a los libros, a la bibliografía, todo de la Revolución Francesa, todo el mundo en la época y en los comentarios se habla de la constituyente y el legislativo. Hay asamblea constituyente, asamblea legislativa, y son dos periodos netamente separados. En la constituyente, ¿qué era? ¿Qué fue la constituyente? La revolución. ¿En qué consistió la constituyente? En separar los poderes. Si no hay separación de poderes, no hay proceso constituyente ni siquiera modificación de un artículo de la Constitución. Eso no es tarea constituyente. Eso será una reforma parcial de un artículo de la Constitución. Para que un proceso sea constituyente, tiene que constituir algo que antes no existía. Pero no algo accidental, algo esencial que justifica el nombre de Constitución escrita. ¿Y qué es lo esencial? Separación de poderes. Ni siquiera la representación, siendo tan importante que los votantes estén directamente representados por sus diputados de distrito, siendo esencial y condición sine qua non para que haya un régimen decente, representativo, la democracia no consiste en eso. La democracia consiste en otra cosa añadida. Por ejemplo, en Reino Unido, ahí tenéis un régimen casi perfecto de representación. Y sin embargo, no hay separación de poderes. Por eso no tiene constitución escrita. Porque la constitución material del Reino Unido, heredada de Inglaterra, no hay separación de poderes. La tradición hace que la asamblea legislativa, el parlamento, que por eso se llama parlamentarismo, pueda y deba designar al gobierno sin separación de poderes. El dueño del gobierno, el señor del gobierno, quien manda al gobierno en el Reino Unido es el Parlamento. Eso lo estamos viendo todos los días. Acordaros la última votación sobre el bombardeo en Siria. Mira si manda el Parlamento, que los diputados que desobedecen a Cameron, que es el primer ministro, son compensados con los que desobedecen al Partido Laborista, porque el sistema parlamentario es superior y casi incompatible con la disciplina de partido. Sin casi. En cambio, aquí en España, convocar unas elecciones legislativas donde todos están proponiendo unos cambios en la Constitución tan importantes o tan graves o tan numerosos que les llaman constituyentes, ¿qué se está haciendo? Repitiendo el fraude de las elecciones del 77. Y si se llevaran a cabo, cosa que yo no creo, pero si lograran llevar a cabo con una mayoría de 2/3 las reformas constitucionales que pretenden, se repetiría el fraude constitucional del año 78. Un fraude. Eso no es una constitución. Porque no ha habido un poder constituyente. ¿Dónde está el poder constituyente? ¿Quién? ¿La suma de Podemos y Ciudadanos? Vamos, esto es una broma. ¿La suma del PP, de Rajoy y de Sánchez? ¿Poder constituyente? Bueno, esto es un chiste. ¿Cómo va a ser poder constituyente la suma de esos desgraciados, esos pobres hombres ignorantes, que no tienen representación suficiente en nombre de un cuerpo inmenso de electores que quieren un cambio constitucional, lo hagan, pero ¿dónde están apoyados? En el arbitrio de cada uno. Ahora lo veremos. Cuando Adrián tome la palabra nos irá diciendo qué es lo que cada uno de ellos propone como reforma, y ya veréis lo ridículos que son. Mi introducción es nada más que para decir que donde hay un periódico o partido que hablen de una legislatura constituyente o casi constituyente, es una contradicción en los términos, es señal de que es mentira, otra comedia.